Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Martínez Sierra y el objetivo de esta cápsula de investigación es hablar acerca de lo que es una síntesis de investigación. Eh, bueno, primero voy a repasar algunas definiciones generales de lo que es una síntesis. En términos generales, bueno, al menos en la tradición que yo conozco en el sistema educativo mexicano, generalmente síntesis es como sinónimo de resumen. Bueno, desde el punto de vista de investigación, la síntesis es diferente desde el punto de vista filosófico y también desde el punto de vista este, de definiciones en español, pues, ¿no? Entonces, ahí puse algunas definiciones que tomé de lo que es una síntesis. Por ejemplo, composición de un todo por la reunión de sus partes y la suma y compendio de una materia a otra cosa. Eso según el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario Oxford dice que es cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos. Y también dice que es una exposición breve, escrita o oral, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionales con un asunto o materia que estaban dispersas. Y desde el punto de vista que tomé de una definición de un diccionario de filosofía, que es reunión de las partes integrantes de un objeto o de un fenómeno en un todo. Es el examen del objeto en su unidad. Bueno, comúnmente la síntesis se toma como lo contrario del proceso de análisis. Digamos que la síntesis consiste en tomar aquello que está disperso y juntarlo en un todo coherente, y el análisis es tomar una unidad y descomponerla en sus partes. Como he insistido en este canal, yo pienso que el principal medio de comunicación de investigación científica en matemática educativa y en otras disciplinas es el artículo de investigación o el libro de investigación, que está en revistas y libros de investigación, así en términos genéricos. Entonces, la unidad básica de investigación científica es el artículo de investigación o el reporte de investigación. Desde ese punto de vista, uno puede tomar un artículo de investigación y a través del análisis ver en qué partes está compuesta. En otras cápsulas he insistido, por ejemplo, que un artículo forma una narrativa que tiene distintas partes, que la introducción, que la revisión de la literatura, que el marco teórico, etcétera. Entonces, la síntesis es el proceso inverso. Cosas que tienes dispersas, las juntas en un todo. Desde este punto de vista de tomando como unidad el artículo de investigación, entonces una síntesis sería tomar distintos artículos de investigación y tomarlos como un todo coherente. Como cada artículo de investigación tiene distintas componentes, habría que ser ese todo coherente dependiendo de algunas de sus características del artículo. Entonces, parafraseando la definición del diccionario de Oxford que mencionaba antes, desde el punto de vista académico, una síntesis de investigación es una exposición breve, escrita o oral, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o materia que estaban dispersas en diferentes artículos y libros de investigación. Entonces toman ustedes un conjunto de artículos que hablan, por ejemplo, si están interesados en los resultados de investigación, por ejemplo, cómo se aprende el concepto de función. Pongo ese ejemplo porque es el que yo conozco mucho. Entonces, agarras un conjunto de artículos, consideras un conjunto de artículos de investigación sobre el concepto de función y dices, se ha encontrado esto, que los estudiantes tienen estas dificultades, que los estudiantes aprenden esto, que hay distintas concepciones del concepto de función. Entonces, distintos artículos, tú los consideras una idea fundamental que estaban dispersas en los distintos artículos y lo tomas. Entonces puede decir, se aprende el concepto de función de tal manera. También puede haber una síntesis teórica, igual, de hecho puede haber una síntesis de todas las componentes de la investigación. Pero bueno, tomo las principales. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo la revisión de la literatura, comúnmente uno se enfoca ya sea en los resultados de investigación o en las cuestiones teóricas o en las cuestiones metodológicas o todo junto, en donde dices, se ha investigado sobre el concepto de función y se ha encontrado que los estudiantes, que los profesores aprenden, que hay
técnicas de enseñanza, no sé, distintas cuestiones, y también que uno puede decir que encuentra que hay distintas teorías para entender el concepto de función y distintas teorías para estudiar la comprensión, el aprendizaje del concepto de función. Entonces, lo que estaba disperso lo juntas y dices, en esta síntesis encontramos que se utilizan tales marcos teóricos, se utilizan tales metodologías y se encontraron tales resultados. En términos ideales, una revisión de la literatura debe contener todo esto. Como he comentado en otras investigaciones, en otras cápsulas de este canal, este asunto de la revisión de literatura, este proceso es muy importante porque es el que permite entender cómo contribuye nuestra investigación pues al campo de investigación en matemática educativa. Entonces, y la síntesis es la principal operación a realizar en la revisión de la literatura de investigación. Entonces, desde este punto de vista, saber hacer síntesis de investigación, pienso que es fundamental para hacer una investigación, sobre todo si uno quiere que nuestra investigación trascienda al interés personal o al interés muy local, sino una cierta literatura es pertinente en la investigación. Desde ese punto de vista, ya en términos concretos, la principal operación, uno como escritor de investigación o lector, uno tiene que tomar en cuenta los párrafos de síntesis. Voy a poner unos ejemplos de artículos que hemos escrito recientemente, yo y mis colaboradores, en donde, bueno, sobre todo en la introducción, en la revisión de literatura, se utiliza mucho, es el principal mecanismo argumentativo, es escribir párrafos de síntesis. Por ejemplo, bueno, perdón que lo ponga en inglés, bueno, es un artículo en inglés, lo voy a hablar en español, lo voy a decir en español, por ejemplo, este párrafo. El concepto de ansiedad matemática incluye un conjunto de emociones negativas, incluyendo miedo, decepción, pánico, estrés, vergüenza, furia, que se refleja en un estado de incomodidad visible cuando se responde a situaciones que involucran tareas matemáticas. Por ejemplo, esta definición es una síntesis de las que hacemos referencia atrás, adelante en este párrafo. Investigadores de educación matemática han estudiado ampliamente tales temas relacionados con el estrés, la decepción y el miedo experimentado por diferentes profesores de educación, ¿cómo se llama? De futuros profesores de matemáticas elementales, porque al momento de aprender a enseñar o al momento de enseñar matemáticas. Bueno, entonces este párrafo de síntesis, estos artículos que aquí señalamos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el párrafo que está arriba es un párrafo de síntesis que contiene una definición de qué es ansiedad matemática, tomando en cuenta esas referencias y también algunos de los resultados de por qué es relevante estudiar la ansiedad matemática, porque lo experimentan muchos profesores, sobre todo a nivel elemental. Profesores de primaria en lenguaje para el sistema educativo mexicano, o en general, lo que se conoce como de educación elemental. Ahí está la referencia del artículo que nosotros escribimos y esto incluye ese párrafo. Otro segundo ejemplo de este mismo artículo es este párrafo que aparece aquí en la pantalla. Voy a leerlo en español, igual está en inglés. Hay diferentes consecuencias negativas acerca de la ansiedad matemática en profesores en servicio y futuros profesores. Los maestros que experimentan ansiedad matemática pueden pasar esa ansiedad a sus estudiantes o transmitir. La ansiedad matemática interfiere ampliamente en el proceso en que los profesores en preservicio se vuelvan un buen profesor de matemáticas. Y como consecuencia de esta investigación, se han señalado la importancia de investigar acerca de la manera que se puede aliviar la ansiedad matemática como una condición para mejorar el aprendizaje de matemáticas, y se ha investigado distintas estrategias para aliviar esta ansiedad matemática.
Entonces, todo esto, lo que estamos diciendo aquí, pues tiene que ver con las referencias que ponemos. En este caso, son 2 referencias en cada cita, o una, en donde estamos haciendo síntesis de esta literatura que está en distintos artículos de investigación, estamos haciendo una síntesis. Esta síntesis, ¿para qué la hicimos? Para justificar esta investigación que reportamos en el 2020 sobre la historia de del alivio de la ansiedad matemática de un profesor, el caso de Diego, que está aquí en la referencia. Otro ejemplo de un párrafo de síntesis es este que está en la pantalla, lo escribimos para un artículo de creencias de profesores de matemáticas. Dice, dada la importancia otorgada a las creencias, algunas intervenciones se han realizado con el objetivo de propiciar el cambio de estas en profesores y futuros profesores de matemáticas hacia creencias más acordes con los estándares curriculares o con las teorías modernas del aprendizaje. Ahí citamos nosotros 3 investigaciones que señalan eso que está ahí. Entonces, este párrafo sintetiza con esas ideas que están en esos 3 artículos. Y después, en este párrafo de síntesis, ponemos un ejemplo. Por ejemplo, en Charambolus, etcétera, y ya encontramos ponemos como un ejemplo. Y concluimos que en general estas investigaciones han encontrado que el cambio de creencias se trata de un proceso a largo plazo, lleno de obstáculos, debido sobre todo a la estabilidad otorgada a las mismas. Entonces, en este campo de investigación de creencias, se entiende que las creencias son muy estables y por lo tanto difíciles de cambiar. Es un poco lo que se sabe de investigación. Otro párrafo posible de este mismo artículo, que también lo escribimos. Estos párrafos los escribimos en las introducciones de los artículos. En matemática educativa, buena parte de la investigación sobre creencias de profesores ha enfocado en investigar sus creencias matemáticas. Ahí sí ponemos un montón de citas, porque hay muchas investigaciones que tratan sobre creencias matemáticas. Entre otras cosas, estas investigaciones muestran el papel central de las creencias acerca de las matemáticas o de las referentes a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que están detrás de las prácticas pedagógicas de los profesores. Bueno, este es un artículo que toma esas investigaciones y tomamos este resultado como un aspecto común. Por supuesto, puede haber más y depende también del objetivo del párrafo, cómo está escrito. Como les decía, estos párrafos que ahorita he repasado, los hemos escrito en las introducciones de los artículos de investigación. Entonces, bueno, el objetivo de esta cápsula fue comentar un poco lo que es el párrafo de síntesis y lo que es la síntesis de investigación, porque considero que ser capaces de hacer síntesis de investigación es fundamental en el proceso de ser investigador en matemática educativa, porque nos permite tomar cosas dispersas de distintos artículos, tomar algo común y nosotros ya decir que se sabe esto, de tal manera que podemos construir nuestra investigación en función de distintas síntesis de investigación. La síntesis de investigación más extensiva que está en el proceso de investigación es cuando escribimos una revisión de la literatura. Se sintetiza para que tú ubiques tu investigación y veas cómo puedes contribuir o cómo contribuye tu investigación. Bueno, pues espero que haya sido útil esta cápsula y pues cualquier comentario, bienvenido. Buen día.